en la diapositiva 80. Pero antes de empezar, quiero recordar algo de las primeras diapositivas. Déjenme... Ok. Recordemos esto de aquí. Esto fue lo que vimos el primer día, ¿sí? Aquí lo que estábamos viendo era sobre qué sintaxis sigue el paquete data.table, si recuerdan. Entonces, lo que decíamos en esa ocasión era que el paquete data.table tiene tres partes. La sintaxis del paquete data.table tiene tres partes: I, J y by. ¿Correcto? Entonces, el primer día vimos para qué servía la I, ¿sí? Que nos servía tanto para seleccionar o filtrar filas como para ordenar la data, ¿sí? Ayer vimos para qué nos servía J, que nos sirve para seleccionar columnas, nos sirve para hacer cálculos en las columnas, ¿sí? Y estos cálculos pueden resultar en un data table nuevo, resumido con los cálculos, o puede resultar en simplemente agregar columnas al mismo data table, ¿correcto? Y vimos by, que era el que nos servía para agrupar los cálculos que se hagan en J, ¿sí? Vimos que en by uno podía agrupar los cálculos inclusive creando variables, ¿sí? Uno podía agrupar los cálculos por una columna, por varias columnas, o creando nuevas variables con las columnas. ¿Ok? Entonces, recordando un poquito, ¿sí? Voy a ir a RStudio, vamos a abrir el proyecto con el que estábamos trabajando el día de ayer y antes de ayer, ¿sí? Y tengo Data Table 1. Si déjenme crear nuevamente el Data Table 1. Ok, y tenemos aquí el Data Table 1. ¿Estamos? Este es el Data Table con el que hemos estado trabajando para entender los conceptos que están detrás del paquete Data Table. Tenemos 4 columnas: una columna ABC con letras en mayúscula, una columna numérica, una columna ABCF y una columna logic. ¿Ok? Creo que se quedó mal aquí. Déjenme volverlo a crear y mostrar. Ahí sí. Ahí sí. Ok. Tenemos este Data Table 1. ¿Correcto? Entonces, haciendo un breve recorderis de lo que vimos, de lo que vimos en los días anteriores, ¿sí? Si yo quiero filtrar, ¿sí? Si yo quiero filtrar el Data Table 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que haría? Entonces, supongamos que yo quiero filtrar todas las filas cuyo valor de número sea mayor a 50, ¿sí? Entonces simplemente lo hacemos así, ¿correcto? Así filtramos las filas. Ok, digamos que yo no solamente quiero filtrar filas, sino que quiero también seleccionar columnas. No quiero que me muestres todas las columnas, solamente quiero que me muestres la columna ABC y la columna num. Ok, entonces ahí estoy ya filtrando por las filas y seleccionando columnas. ¿Estamos? Entonces, esto de aquí es equivalente, para los que conocen la lógica del Tidyverso. Déjenme cargarlo.
Para los que conocen la lógica del t-diverso, esto sería equivalente a tener esto. Perdón. ¿Estamos? Entonces, esto es, para los que conocen la lógica del t-diverso, esto de aquí es cómo se hace usando el paquete datatable. ¿Ok? Ayer también vimos que yo podía utilizar la sección J para hacer ciertos cálculos, ¿sí? Entonces, podía, por ejemplo, tener una columna total que sea la suma de la columna num, ¿ok? Y si hacía esto, me salía un nuevo data table, ¿sí? Que es este data table que tiene solamente una columna y una fila. ¿Estamos? Ok, y yo esto lo podía hacer, este cálculo que tengo aquí, lo podía hacer en función de lo que tenga en otra columna. Es decir, yo lo podía hacer según, por ejemplo, yo quiero que haga ese cálculo según los valores que tengo en la columna ABCF. ¿Sí? Esto, ¿qué es lo que va a resultar? Significa que voy a ejecutarlo para entenderlo mejor. Recordando lo que vimos el día de ayer. Yo tengo un solo cálculo en este caso, que es la suma de la columna num, ¿sí? Que es la columna total. Ok, entonces en total tengo la suma de lo que tengo de los valores de la columna num. Pero esta suma ya no va a ser para todo el data table como acá, sino que ahora va a ser según la columna ABCF. Entonces, en ABCF tengo A, tengo B, tengo C y tengo D. Tengo esos cuatro valores. Entonces acá tengo en A, que es 10, A 10, B 20, B 20, C sería 30 más 50 más 70, 150, y D, que sería 40 más 60, 100. ¿Estamos? Entonces he creado un nuevo data table, ¿sí? Que es el resultado de sumar la columna sum en función de los valores o agrupándola por los valores que tengo en la columna ABCF. ¿Ok? Bien. Esto de aquí, si quisiéramos ver la lógica del t-diverso, ¿sí? Esto de aquí sería equivalente a hacer esto. Group by por ABCF, summarize, voy a copiar, ¿sí? Entonces fíjense, esta es la forma de data table, esta es la forma del t-diverso. ¿Estamos? Entonces, esta parte J, como vimos hace un rato, sirve para seleccionar columnas, sirve en este caso para hacer cálculos, y esos cálculos pueden estar agrupados según lo que yo vea acá, ¿no? Y ayer vimos que aquí incluso podía tener hasta fórmulas de las columnas, ¿ok? Bien, y además ayer vimos que la columna o la parte J también me sirve para modificar columnas. Entonces ya no usábamos el punto paréntesis, sino que usábamos el dos puntos igual, entre comillas. ¿Sí ven? No voy a cambiar el cálculo que se está haciendo. ¿Sí? No voy a
cambiar el cálculo que se está haciendo, porque quiero que vean cuál es la diferencia entre lo anterior y esto, ¿sí? Bien, entonces, primero acá. Hace un rato teníamos esto, punto, paréntesis, y aquí un valor. Y dijimos que esto de aquí era equivalente a ¿qué? A summarize. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy resumiendo mi data table en un nuevo data table que va a tener este resultado. ¿Sí? En cambio, cuando yo hago esto de dos puntos igual entre comillas, lo que estoy haciendo aquí es agregando una nueva columna a mi data table 1, ¿sí? Y esa columna va a tener estos valores, ¿ok? Entonces nuevamente estoy haciendo un cálculo que está agrupado por la columna ABCF. La diferencia es que en lugar de que esto de aquí me genere un data table nuevo, ¿sí? Con 4 valores que eran el A, B, C, D, ¿sí? Ahora no va a ser un data table nuevo, sino que lo que va a pasar es que en mi data table 1, ¿sí? En mi data table 1 se va a agregar una nueva columna que va a ser la columna total. ¿Estamos? Entonces, si se dan cuenta acá, efectivamente, una vez que ejecutamos esta porción de código donde agregamos la columna total, acá se ve el resultado. Entonces, para A, ¿cuál es el valor del total? 10. Entonces aquí está el A, que va a valer 10 en total. El B, ¿cuál es el valor del total? Es 20, entonces el B va a tener 20. El C, ¿cuánto vale total? 150, entonces tenemos aquí el C que tiene 3 filas. Las 3 filas están con 150. Y el D, cuyo valor es, se me fue el mouse, ahí, cuyo valor es 100. Aquí vemos las 2 filas que tiene D, tienen los valores de 100, ¿sí? Entonces, esta nueva columna, yo la estoy agregando a mi data table 1, ¿sí? Entonces, nuevamente, esto también lo vimos el día de ayer, que era cómo crear nuevas columnas, y además esto aquí me permitía modificar columnas, ¿verdad? Yo podía coger, por ejemplo, y aquí ya poner num, y que el num sea el num anterior por 10, ¿sí? Que era el ejemplo que vimos hace un rato. Ya le quito esto de aquí, y aquí lo que estamos haciendo es que modificamos la columna num, que antes era 10, 20 hasta 70, ahora como lo multipliqué por 10, ahora va a ser 100, 200 hasta 700. ¿Ok? Bien. Ahora, ayer hablábamos de que este simbolito de aquí significa que se está haciendo una asignación por referencia. ¿Qué significaba eso? Significaba que R no hacía una copia del objeto de T1, sino que mantenía las mismas porciones de memoria y los mismos punteros que ya estaban para ese objeto. De esta manera, el cálculo era mucho más rápido y se trabajaba de mejor manera con la memoria RAM. Esto es uno de los motivos por los que Data Table es más bondadoso, por así decirlo, con la memoria RAM, porque ellos no están copiando cada vez y cuando el objeto en la memoria RAM, ¿sí? Sino que mantienen la referencia anterior, ¿sí? Eso es la asignación por referencia. Ok, creo que con eso hemos hecho
Y lo otro que vimos el día de ayer fue que yo podía concatenar, déjeme hacerlo aquí que no recuerdo dónde está. Lo otro que vimos el día de ayer es que yo podía concatenar valores, ¿sí? Entonces, supongamos que yo estoy haciendo esto, ¿sí? ¿Qué haría esto de aquí? Al data table 1 voy a crearle dos columnas nuevas, ¿verdad? Porque como tengo dos puntos igual, fíjense que no importa si es comilla simple como aquí o comilla doble como acá arriba, ¿sí? No hay ningún problema con eso, ¿sí? Ok. Yo estoy creando dos columnas nuevas. Una columna va a ser el mínimo del valor de num y la segunda columna va a ser el máximo del valor de num, ¿sí? Entonces, y esto de aquí lo voy a hacer en función del ABCF, ¿ok? Ahora, yo quisiera no solamente hacer esto, sino que quisiera además que se calcule el rango en un segundo paso, ¿sí? Entonces, yo puedo aquí calcular el rango como luego de estos cálculos aquí, yo voy a tener mi data table 1 con mínimo y máximo, con las columnas mínimo y máximo ya calculadas. Yo puedo ya utilizarlas acá abajo. Entonces el rango, ¿qué va a ser? Va a ser nada más que la resta entre el máximo y el mínimo, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto todo esto, ¿qué debería pasar? Lo que debería pasar es que por esta primera parte que está aquí, se me creen las columnas mínimo y máximo, y por esta segunda parte que está aquí, se me cree la columna rango. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que yo puedo ir concatenando operaciones, ¿sí? Yo puedo ir concatenando este IJBy varias veces para hacer de esta manera cálculos más avanzados o más complicados, que no se puedan hacer solamente con un solo par de IJBy. Ok, y yo inclusive podría aquí hacer otro más donde yo le diga, ¿sabes qué? Yo quisiera que esto de aquí lo muestres, pero me lo muestres en orden descendente, ¿sí? De acuerdo a la columna ABCF, ¿sí? O ¿sabes qué? Quiero que me lo muestres de acuerdo a al quien tiene más rango hasta menos rango. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que yo estoy haciendo tres cosas, ¿no? Hasta acá estaba creando primero dos columnas nuevas, que era mínimo y máximo, luego otra columna nueva más, que era el rango, y hago una tercera operación, que es ordenar el resultado de mayor a menor según el rango. Ok, entonces si ejecutamos esto, fíjense, entonces aquí está esto de aquí, ¿no? Mínimo y máximo. Primer IJBy. Segundo IJBy era rango. Ahí está. Tercer IJBy era que se ordene de mayor a menor, ¿verdad? De mayor a menor. Si ven, el rango está desde 400 hasta 0. Ok, entonces eso fue también algo que vimos el día de ayer, que era sobre cómo concatenar operaciones, sobre cómo concatenar estos combinaciones de IJBy. Ok, bien, entonces con esto creo que podemos ya empezar lo que corresponde al día de hoy. Sí, espero que hayan recordado
o que les haya servido para recordar lo que se vio el día de ayer y antes de ayer. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, nuevamente recordando un poquito lo que vimos el día de ayer y antes de ayer, tenemos nuestro data table 1, ¿sí? Queremos modificar la columna num, ¿sí? Dividiéndola para 10, ¿sí? Pero que esto solo se haga cuando logic sea verdadero, ¿sí? Ok, y además que se indique en otra columna que la fila fue modificada. Entonces, ¿cómo haríamos eso de ahí? Decimos, como filtro en la parte I, ponemos que logic sea igual a verdadero, ¿sí? Como filtro, o sea, en la parte I de mi data table, de mi operación de data table, pongo que logic sea igual a verdadero, ¿sí? Como yo quiero modificar una columna, ¿sí? Esto yo lo hago con el 2 puntos igual, ¿correcto? Ok, ¿y qué es lo que quiero modificar? Lo que quiero modificar es que la columna num se divida para 10, ¿verdad? Cuando logic es verdadero, la columna num se divide para 10. Y aquí está. La columna num dividido para 10. ¿Ok? Y además me dice que se quiere que en otra columna se indique que la fila, fue modificada. Ok, entonces voy a crearme otra columna, va a ser mod, una columna llamada mod, donde voy a tener un texto igual a mod, ¿sí? Ese texto solamente va a aparecer en las columnas que fueron modificadas, es decir, en las columnas con logic igual a true. Bien, vamos a copiar esto en RStudio y a ejecutarlo. Y a mostrar los cambios en el data table 1, ¿sí? Y efectivamente ustedes pueden ver, ¿sí? La columna num dividida para 10 y la columna mod igual a mod para cuando logic sea igual a true. Entonces vemos, estos son las 3 filas donde logic es igual a true. Y aquí vemos efectivamente que antes todos los valores eran 100, 200, 300, etcétera. Ahora esas 3 filas de valores 40, 50, 60, es decir, se dividieron para 10. Y además tenemos la columna mod que en el resto de filas dice NA, pero en las filas que fueron modificadas dice mod. ¿Estamos? Ok. Ahora, supongamos que queremos calcular la participación acumulada, ¿sí? Creo que esto lo hicimos ayer, de la columna num agrupado por ABCF, ¿sí? Bien, entonces, tengo aquí mi data table 1, ¿sí? Fíjense que aquí tengo aquí mi data table 1. Si yo quiero una participación acumulada agrupado por ABCF, ¿qué es lo que necesito? Necesito primero ir acumulando estos valores de aquí, ¿verdad? Y esto de aquí, poderlo, esa suma acumulada, ese acumulado, luego poderlo dividir para el total, ¿correcto? Yo necesitaría eso de ahí. Entonces, en otras palabras, ¿qué necesito? Necesito una columna que me vaya acumulando el valor de num y otra columna donde esté el total de num. ¿Ok? Entonces creamos esas dos columnas simplemente con esto de aquí. Al data table 1, ¿sí? Ordenado de forma ascendente por el valor de num, vamos a
agregarle dos columnas. La columna 1 va a ser la columna total, que va a ser igual a la suma del num, y la columna 2 va a ser la columna acum, que va a ser la suma acumulada, cum sum, de la columna num. ¿Ok? Y esto lo vamos a hacer agrupando las filas en función de la columna ABCF. En función de la columna ABCF. ¿Estamos? Bien. Luego de esto, como ya tengo mis dos columnas creadas, ¿verdad? ¿Qué decíamos? Decíamos que necesitamos dividir esto para el total. Ok, entonces en una segunda parte, ¿sí?, voy a coger y dividir al cum para el total. ¿Sí? Pero como yo no quiero tener estas dos variables de aquí, ¿verdad? Porque solamente las creé para hacer el cálculo, yo no las quiero tener al final, entonces hacemos una tercera operación donde simplemente a total y a cum le asignamos el valor de null, que significaba esto, que las eliminamos, ¿verdad? Ayer vimos que de esta manera se eliminaban columnas. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces aquí estamos, digamos que haciendo algo un poquillo más complicado, ¿sí? Entonces, aquí creamos las dos columnas, acá calculamos ya la participación acumulada y aquí eliminamos las columnas que no nos sirven. Ejecutamos esto y volvemos a mostrar nuestro data table 1. Déjenme dar más espacio. Y ahí sí. Tenemos que tenemos A, B, C y D, ¿sí? Los cuatro grupos que se armarían, ¿verdad? Entonces, como A y B solo tienen una fila, la participación acumulada va a ser 100% siempre, ¿correcto? En cambio, C tiene tres filas, ¿no? Entonces la primera es 300, ¿sí? Perdón, como va de menor a mayor, la primera sería 50, ¿verdad? 50 tiene una participación acumulada de 4%. De ahí sería 300, que tiene una participación acumulada de 33, ¿no? Porque sería 300 más 50, 350, de un total de 350 más 700 serían 1050. Estamos hablando de una tercera parte, ¿verdad? Una tercera parte es justamente 0.33. Y 700, que sería la última fila, ya tiene el 100%. Y finalmente, se me fue el mouse, aquí está, ok. D sería 40 más 60, ¿verdad? 40 de 100 es 0.40 y la segunda fila ya tendría el 100%. ¿Estamos? Entonces ahí hemos calculado la participación acumulada, recordando todavía todo lo que vimos el día de ayer, ¿no? Tanto la asignación por referencia, la concatenación de cálculos y eliminar inclusive columnas. Ok. Ok, esto es lo que hicimos ahorita. Ok, bien. Entonces, espero nuevamente que hasta ahí esté bastante clara la parte de asignación por referencia y lo que se puede hacer con la concatenación de operaciones, que es mucho de la potencia que tiene Data Table, ¿sí? Solo por
solo para dejar quizás más claro esto. Si yo quisiera hacer esto mismo utilizando la lógica del t-diverso, ¿sí? Utilizando la lógica del t-diverso, ¿cómo lo haría? Sería data table 1. ¿Qué necesitamos hacer? Primero ordenar, ¿verdad? Ordenar en el t-diverso sería arrange, ¿sí? Vamos a ordenar de menor a mayor por num, ¿correcto? Luego, como quiero la participación acumulada en función de la columna ABCF, lo que haríamos sería primero agrupar, porque como es en función de la columna ABCF, yo necesito que mi data esté agrupada por esa columna ABCF. Ok, entonces ahí mi data la estoy dividiendo en 4 grupos. Ok, bien, luego de esto, ahí haría el mutate. Esto de aquí es equivalente a hacer un mutate, ¿sí? Un mutate donde calculo mis dos nuevas columnas, que sería el total y el accum. ¿Ok? Entonces hasta aquí yo ya tendría mi data table 1 con estas dos columnas, total y accum. ¿Correcto? Y estas de aquí calculadas en función de este grupo, ¿verdad? Ok, luego de esto haría otro mutate, ¿sí? Donde simplemente se calcula la participación acumulada, ¿verdad? Que sería el acumulado sobre el total, y haría una selección de columnas donde eliminaría las columnas total y accum. Déjenme ver si corre así. No recuerdo si tengo que poner comillas acá o no. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Sí ven? Tendríamos lo mismo que acá arriba, ¿no? 1, 1, 0, 3, 0, 4, 0, 4, 1, 1. Entonces, lo único es que data table, este orden de aquí, no lo mantiene hasta el total, porque es un orden para el cálculo, mientras que en t-diverso sí, el orden sí que se mantiene. Este num que va de menor a mayor se mantiene aquí, 50, 50, 60, etcétera, hasta 700. De ahí los valores son los mismos. ¿Estamos? Entonces, esta sería cómo calcular la participación acumulada con la lógica de data table, y esto sería con la lógica del t-diverso. ¿Ok? Espero que haya quedado ya totalmente comprendido esto. Ok. Entonces, ayer hablábamos de algo que es la asignación por referencia. Y decíamos que la asignación por referencia iba de no copiar el objeto en otras partes de la memoria RAM, sino que se reutilizaba el mismo puntero y las mismas porciones de memoria RAM donde ya estaba el objeto, ¿sí? Ok, pero esto tiene el pro de que mejora el uso de la memoria RAM, es mucho más rápido y demás, pero también tiene sus cosillas que hay que tener a las que hay que estar muy atento. Ok, vamos a hacer esto de aquí, ¿sí? Vamos a hacer esto de aquí. Este es mi data table 1, correcto, ese es mi data table 1, ¿sí? Perdón, aquí antes de seguir, aquí también hay una diferencia entre data table y el t-diverso. Cuando hago esto,
yo estoy modificando el data table, ¿sí? Yo aquí sí lo estoy modificando, ¿sí? Cuando hago la asignación por referencia, se modifica el objeto, mientras que acá en la lógica del Tdiverso yo no. Yo para en el Tdiverso modificar el objeto debería haber puesto algo así. Correcto. Es decir, todo esto que hice usando la lógica del Tdiverso vendría aquí, ¿sí? Pero como nunca hice esto, como nunca hice la asignación otra vez a mi data table 1, nunca lo modifiqué. En cambio, en data table, como yo utilizo esto de aquí, que es la asignación por referencia, ahí sí yo estoy modificando mi data table 1, ¿sí? Ojo con eso. Ok. Bien, entonces, nuevamente, retornando a lo que les decía, hay que tener cuidado con algo de la asignación por referencia. Supongamos que yo hago esto de aquí, ¿no? Este es mi data table 1 y hago un objeto, si ven, un objeto de t al cual le asigno mi data table 1, ¿sí? Un objeto de t al cual le asigno mi data table 1. Y al objeto de t voy a crearle una nueva columna, ¿sí? Que va a ser la columna y, cuyo elemento o cuyas todas sus filas va a tener el valor de 2. Si muestro el data table de t, efectivamente el data table de t ahora tiene una columna y con todos sus elementos igual a 2. ¿Ok? Pero fíjense que mi data table 1, al cual no le hice ningún cálculo, ¿verdad? Aquí no está mi data table 1. Yo no hice nada con mi data table 1. Pero a pesar de eso, el data table 1 también tiene esta columna nueva con todos sus valores iguales a 2. ¿Sí ven? ¿Por qué sucede eso? Bueno, eso sucede justamente por esto de la asignación por referencia. Cuando se hace que el data table 1 se lo asigne al objeto de t, en realidad lo que se está haciendo es nuevamente reutilizando las porciones de memoria RAM que tiene el data table 1, ¿sí? En otras palabras, cuando hago esto, ¿sí? Entonces, digamos que por acá está la memoria RAM. Entonces, por aquí está el data table 1, ¿correcto? Por ahí está el data table 1. Bien, cuando se hace esto y se lo asigna al DT, lo único que hace el DT es crear otros punteros a la misma porción de memoria, ¿sí? O sea, tanto DT como DT1 están apuntando a la misma porción de la memoria RAM. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que si yo, bueno, y como data table reutiliza la misma memoria RAM, cuando yo modifico DT, también estoy modificando DT1, porque ambos están compartiendo la misma porción de la memoria RAM. ¿Estamos? Ok. Para que no suceda eso, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Sí? Para que no suceda eso, lo que debemos hacer es esto de aquí, ¿sí?
se hace una copia del DT1. De esta manera yo sí voy a hacer que el objeto DT se cree en otras porciones de memoria, o sea que sí sea un objeto totalmente diferente, que no solamente sea un puntero diferente. ¿Está claro? Bien, entonces, ¿cuál es la precaución? Este comando de aquí, cuando opera entre data tables, trabaja por referencia, ¿sí? Entonces, cuando hacemos DT1, lo asignamos a DT, ¿sí? Como se trabaja por memoria, por referencia, ambos van a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando están haciendo ciertas cosas con objetos de gran tamaño, en muchas situaciones esto es deseable, ¿sí? Pero para los que estamos acostumbrados a que R copie el objeto cada vez que lo asignamos, entonces podríamos cometer errores como lo que hicimos hace un rato. Errores como asignar un objeto a otro, cambiar el objeto nuevo, entre comillas, y mientras cambiamos el objeto nuevo, también cambiamos el objeto anterior. Entonces podríamos estar cometiendo esos errores. Para no cometer esos errores, lo que debemos hacer es esto, ¿sí? Cuando querramos que se cree un objeto nuevo en realidad, lo que deberíamos hacer es que el objeto nuevo sea igual a una copia del objeto anterior, ¿ok? Entonces dt copy dt1, ¿ok? Entonces creo nuevamente el dt1. Si ven, ahora el dt1 es igual a esto, ¿sí? Hago ahora sí una copia del dt1, ¿sí? En el objeto dt. Al objeto dt le voy a crear la columna y, que va a ser igual a 2. Muestro el objeto dt y voy a mostrar el objeto dt1, ¿sí? Fíjense. Ahora, como yo hice una copia del objeto dt1, cuando modifico y agrego una columna al objeto dt, ya no le agrego esa columna al objeto dt1. ¿Sí ven? El objeto dt tiene la columna nueva, el objeto dt1 no la tiene. ¿Ok? Entonces recuerden, si ustedes quieren crear un nuevo objeto con la información de un objeto anterior, y van a modificar ese nuevo objeto, y obviamente no quieren que se modifique el objeto anterior, lo que tienen que utilizar es el comando copy, ¿sí? No solamente pueden utilizar la asignación de R estándar, no, tienen que utilizar el comando copy. ¿Ok? Listo. Por ejemplo, esto de aquí, voy nuevamente a inicializar el dt1, ¿sí? Si yo hago esto, dt1 lo asigno a dt, y luego al dt le voy a modificar la tercera fila de la columna num, y ese le voy a poner el valor de 999, esto de aquí, ¿se hace o no se hace por referencia? En otras palabras, aquí estoy inicializando el dt1, ¿sí? Entonces el dt1 nuevamente va a tener solamente las 4 filas con las que vinimos trabajando desde el primer día, ¿sí? Acá asigno el dt1 al objeto dt, y en el objeto dt la tercera fila de la columna num, ¿sí ven? La tercera fila de la columna num ahora va a tener el valor de 9999, ¿correcto? Ahora la pregunta es, esto de aquí, ¿modificó el objeto dt1? No. ¿Por qué? Porque esta lógica de aquí ya es una lógica de data frame. Esa lógica no es lógica de data table, no. Esto es una lógica de
frame, ¿correcto? Frame. ¿Sí? Entonces, los data frame no trabajan por referencia, ¿sí? Entonces, cuando R ve esto, copia el objeto, ¿sí? Hace una copia del objeto, por eso se modifica DT y no se modifica el DT1. ¿Ok? Bien, otro ejemplo que les permite entender lo que es la asignación por referencia y lo que no es la asignación por referencia. ¿Estamos hasta ahí? Me dicen que no se escucha muy bien. Confírmenme por favor si se está escuchando bien el audio. Me confirman por favor si se está escuchando bien el audio o si levanto la voz para que se escuche de mejor manera. ¿Ok? Se escucha perfecto, Néstor. Ok, perfecto, entonces, seguimos. Bien, entonces, espero que con esto de aquí se haya entendido lo que es la asignación por referencia, ¿sí? Nuevamente, tiene muchas ventajas, pero hay ciertas cosillas que hay que tenerle cuidado, ¿sí? Bien, bueno, esto de aquí es lo que ya acabamos de ver, ¿sí? Ya vimos que como esto de aquí no es parte de la sintaxis de data table, se interpreta como data frame y por tanto este símbolo de R ya no está haciendo nada por referencia, sino que copia el objeto en otra parte, ¿sí? Que es, como hablábamos el primer día, uno de los problemas que tiene R. Bien, entonces vamos a entrar ya a la última parte de este taller. Vamos a entrar a la última parte de este taller, ¿sí? Vamos a ver dos funciones o dos conjuntos de cosas que tiene data table. Una cosa son las funciones set y lo otro son los tipos de join que tiene data table. Entonces vamos a empezar con las funciones set. Este tipo de funciones permiten modificar ciertas características del data table por referencia nuevamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que hicimos hace un rato, ¿sí? Lo que hicimos hace un rato de modificar la tercera fila de la columna num, ¿sí? Que se lo hace así en data frame, nosotros podríamos hacerlo por referencia utilizando una función set. ¿Cómo lo haríamos? Lo haríamos de esta manera, ¿sí? Tercera fila de la segunda columna, dale el valor de 999, ¿sí? Set DT1, tercera fila, segunda columna, el valor de 999. Entonces, vamos a ver esto de aquí en RStudio. Entonces, mostramos el DT1. Recuerden que hace un rato se modificó el DT, pero el DT1 seguía igual, ¿no? Entonces, la columna num va de 10 a 70 sin problema. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es a la tercera fila de la segunda columna del DT1 le vamos a dar el valor de 999. Si ejecutamos esto, y mostramos el DT1, se van a dar cuenta que efectivamente se cambió a 9999 la tercera fila, ¿sí? Me salió un warning. Este warning tiene que ver con que yo aquí debía haber puesto 3L para decir que era 3 entero, ¿sí? No 3 como valor numérico, ¿sí? Esto es parte, digamos que de los tipos de datos en R, ¿sí? El 3 él lo toma como numérico, ¿sí? Si se dan cuenta que aquí yo tengo 2L. Esta L de aquí le dice a R que el valor es entero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo vamos a hacer la prueba, vamos a poner la quinta fila, ¿sí? Le vamos a poner el valor de... Si yo hago eso, ya no sale el warning y
aquí ya en cambio he modificado la quinta fila con el valor de 8888. ¿Ok? Bien. Entonces, esa es la función set que les permite modificar por referencia valores del data table, ¿sí? Nuevamente, la ventaja de hacer esto de aquí por referencia es de que R no copia todo el objeto en otra porción de la memoria RAM, sino que modifica la misma porción de memoria RAM, lo que implica muchísima velocidad. Imagínense que tienen una memoria RAM de, no sé, 8 GB y su objeto solito pesa casi 1 GB, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen 8 GB de memoria RAM, seguramente entre el Google Chrome, el Firefox, donde tienen abiertas 50 pestañas con YouTube y otras cosas más abiertas, seguramente ahí se les está comiendo al menos unos 3 GB de memoria RAM. Entonces, 3 GB de memoria RAM que se come Internet o los navegadores web, por ahí otro giga que se come Windows per se, ya les queda solamente 4 GB libres de sus 8 GB de memoria RAM, y en 4 GB libres encontrar 1 GB disponible para estar copiando un objeto no es tan sencillo, así que es mucho mejor hacer esas cosas por referencia. Bien, así como yo puedo modificar ciertos valores del data table por referencia, yo puedo también modificar, por ejemplo, los nombres, ¿sí? Set names me permite modificar por referencia los nombres del data table 1. Entonces, por ejemplo, yo quiero la columna que se llama ABC_F renombrarla y que ahora se llame ABC, nada más. ¿Sí? Quiero renombrarla y que ahora se llame ABC. Entonces simplemente digo set names al DT1 y el ABCF lo voy a nombrar ahora ABC. ¿Sí? Si ejecutamos esto en RStudio y mostramos ahora el data table 1, vemos que efectivamente ABCF ahora se renombró a ABC minúscula. ¿Estamos? ¿Sí? Recuerden que R es case sensitive, o sea, R para R es diferente las mayúsculas de las minúsculas. ¿Ok? Entonces ustedes pueden tener dos columnas que en teoría se llamen igual, ABC mayúscula y ABC minúscula, pero si hay alguna diferencia entre las mayúsculas y minúsculas ya no hay problema. Para R son dos cosas distintas. Bien, yo puedo también modificar el orden de las columnas con el comando setCallOrder, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero que la primera columna que se muestre sea el ABC minúscula, luego el ABC mayúscula, luego logic y luego num, ¿sí? Entonces simplemente seteo ese orden con setCallOrder, ¿sí? Si hacemos esto aquí en RStudio, ejecutamos y mostramos nuevamente el data table 1, ahí está. ¿Sí ven? ABC, ABC mayúscula, logic y num, ¿sí? Cambió el orden, antes era ABC num, ABC logic, cambió el orden, ya no es este orden, sino que es este orden de acá abajo. ¿Estamos? Nuevamente, todo esto de aquí parece trivial, pero hay una ventaja muy fuerte de hacer este tipo de cosas por asignación, ¿sí? Hay una ventaja súper fuerte al hacer este tipo de cosas por asignación. Bien, Data Table soporta los key, que son unas claves, son una especie de predefinir al Data Table cómo está ordenado el objeto, ¿sí? Cuando ustedes setean una clave en Data Table, internamente lo que hace el objeto es reordenarse en función de esa clave o de esas claves que estén definiendo, ¿sí? Entonces, acá le estamos diciendo al Data Table 1 que la clave,
va a ser la columna ABC. Entonces, veamos. Este es el data table 1. Hacemos un set key y volvemos a mostrar el data table 1. Y esto es lo que sucede. Entonces, ¿qué le estoy diciendo al data table 1? Le estoy diciendo que ahora la clave va a ser la columna ABC. Entonces fíjense que aquí estaba ABCDCDC y acá abajo en cambio tengo ABCD. Es decir, aquí tengo ordenado en función de la columna ABC, tal como lo dije en el set key. ¿Estamos? Si yo hago un structure de data table 1, ¿sí? Fíjense que aquí sale esto, ¿sí? El data table 1, el DT1, tiene la clase de data table y data frame, tal como vimos el primer día. Un data table es data frame y data table a la vez. Y acá, fíjense en esto de aquí, tiene un atributo interno, ¿sí? Que les dice que está ordenado en función de la columna carácter ABC. ¿Ok? Que esté ordenado el data table permitirá hacer luego ciertas operaciones más rápidas. Pero además, el set key es clave para los joins, ¿sí? El set key es clave para los joins, ¿sí? Ok. Entonces, con set key definimos esta clave interna que tiene un data table. Ahora, yo puedo tener más de una clave, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a definir que para el data table 1 vamos a tener dos claves, ABC minúscula y ABC mayúscula. Vamos a ver el resultado. Fíjense, este es el data table antes de setear las claves, ¿sí? Y este es el data table luego de haber seteado las claves. Entonces, ABC tengo ABCD y acá sigo teniendo ABCD. Y en la segunda clave, que es la ABC mayúscula, acá tengo A, para B tengo B, para C tengo C, E, C, para D tengo D y B. Acá abajo, en cambio, tengo D y B. Acá abajo, en cambio, para A tengo A, no hay problema. Sí, para B tengo B, no hay problema porque solo es una fila. Pero para C, si se dan cuenta, mientras que acá tenía CEC, acá tengo CCE. ¿Sí? Y así también para D, mientras que acá arriba tenía DB, acá abajo tengo BD. Es decir, se ordenó en función de esta segunda variable. ¿Estamos? Y así también, si hago nuevamente un structure del data table 1, ¿sí? Veo que el atributo ordenado ahora tiene dos variables, ABC minúscula y ABC mayúscula. ¿Ok? Bien. Cuando ustedes tienen una clave creada, un key creado, la selección por columnas es mucho más rápida, ¿sí? O sea, perdón, el filtro por esas columnas es mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo le seteo la clave AB, solamente la columna ABC al data table 1, yo haciendo esto, data table lo interpreta como que estoy filtrando, ¿sí? Estoy filtrando el valor de C para mi columna ABC. Entonces fíjense, solamente me trae esas tres
esas tres filas. ¿Ok? Y así también, si yo le seteo a Data Table 1 como clave ABC minúscula y ABC mayúscula, si yo al Data Table 1 le envío el valor de C y C, él me trae las filas cuyo ABC minúscula sea C y ABC mayúscula sea el C mayúscula. ¿Ok? Y también cuando tengo una clave creada, yo puedo hacer selecciones un poquito más complicadas, ¿sí? Puedo hacer unas selecciones un poquito más complicadas. Por ejemplo, supongamos que deseamos seleccionar el primer elemento, ¿sí? El primer elemento de las filas cuyo valor de ABC sea igual a C. Entonces, ¿qué es lo que haríamos aquí? Seteamos al Data Table 1 con la clave ABC, ¿sí? Ya habíamos visto que si hacemos esto de aquí, lo que me resulta es el Data Table filtrado para las filas que tiene C en su valor de ABC, ¿correcto? Que fue lo que hicimos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si además de esto yo le pongo esto, mul igual a first? Entonces, él lo que trae es la primera fila. Si ven, solamente trajo la primera fila. ¿Ok? Y lo mismo yo podría hacer con last. ¿Sí? Entonces aquí en cambio él trae la última fila. ¿Sí ven? Yo podría coger, por ejemplo, aquí estoy seteando al DT1 la clave con la columna ABC. Si yo hago solo esto de aquí, si vamos a hacer primero solo esta parte de aquí, lo que estoy haciendo es filtrando los valores C y D de la columna ABC, ¿verdad? Entonces tengo C y D, ¿correcto? Pero yo puedo coger y decir, ok, yo no quiero que me traigas todas las filas que tienen C y D en la columna ABC. Yo quiero que me traigas solamente las dos primeras filas de cada subgrupo. Es decir, quiero que del grupo C me traigas las dos primeras filas y del grupo D me traiga las dos primeras filas. ¿Sí? Eso lo hago con esto de aquí. ¿Sí? Aquí le estoy diciendo al Data Table que me traiga las dos primeras filas. ¿Sí? Y como quiero que esto de aquí lo haga para cada uno de los grupos que se armen, le pongo by.eh. Entonces, fíjense que en el C ya no me trajo las tres filas, ¿verdad? Este aquí ya no me la trajo, solamente me trajo las dos primeras. ¿Sí ven? Las dos primeras. Y así también en el D, en este caso solamente hay dos, me trae las dos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, hay muchos casos que ustedes no necesitan traer todo el set de datos, o no necesitan filtrar todo, sino que necesitan filtrar los primeros elementos, y entonces aquí Data Table les permite hacer eso de esta manera. ¿Sí? Yo podría coger y
seleccionar el primero y el último, ¿verdad? En lugar de poner 1,2 pondría 1,n, es decir, voy a traer la primera fila y la última fila de cada grupo de aquí, ¿sí? O podría coger el segundo o tercero poniendo 2 y 3, ¿verdad? Voy a coger la segunda fila y la tercera fila de cada grupo de aquí, ¿sí? Voy a hacer este de aquí, voy a hacer este de aquí, porque quiero mostrar justo esto de acá. Como estoy filtrando el segundo y tercera fila, fíjense que ya no me trae el 999, sino que me trae el 7888, ¿correcto? Pero en el D, ok, ya no me trae el 60, tengo un segundo, pero no tengo el tercero, ¿verdad? Entonces él coge y me trae el segundo que tengo, y el tercero, como no tengo, lo manda todo como NA. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Bien. Y aquí vamos a entrar ya en la última parte, que es la parte de los joins, ¿sí? El set key funciona prácticamente como un join, ¿sí? Bien, entonces, supongamos que ahora al data table 1 le damos una clave en función del ABC mayúscula, ¿sí? Si ven, tengo ABCDE, está con la clave en función del ABC mayúscula. Si yo hago esto, ¿sí? Si yo hago esto, lo que va a pasar es esto de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos filtrando los valores C mayúscula y Z mayúscula de la columna ABC mayúscula. Entonces, C mayúscula está aquí, ¿sí? Entonces, estas dos filas vienen acá, ¿ok? Pero Z mayúscula no hay, ¿sí? Pero él me crea una fila cuyo valor en ABC es Z y el resto de valores es NA. ¿Ok? Ya les voy a explicar por qué. Solamente quiero que vean el funcionamiento por ahora. Si yo hago esto, le pongo coma no match igual a 0, ¿sí? En cambio, él ya no me pone la fila Z. ¿Sí ven? Esta fila Z de acá ya no está aquí abajo. ¿Sí ven? Y si yo hago en cambio no match igual a NA, ahí sí, efectivamente, me pone la fila Z. ¿Sí ven? Acá no hay fila Z, acá sí, tal como acá arriba. Bien, esto es porque lo que hace internamente esta operación es hacer un join, ¿sí? Es hacer un join, ¿sí? El no match igual a 0 significa inner join, ¿sí? Si recuerdan inner join solamente deja los valores que se cumplen en los dos sets de datos, ¿verdad? Entonces el C se cumple tanto en mi vector de filtrado como en mi data table 1, entonces se muestran los C y nada más. ¿Por qué? Porque el Z está en mi vector de filtrado, pero no está en mi data table 1, entonces no lo muestro. En cambio, no match igual a NA vendría a ser una especie de left join, donde el left viene a ser mi vector de filtrado. Entonces, si recuerdan ustedes, el left join lo que hace es mantener todos los objetos del set de datos de la izquierda
con la información del set de datos de la izquierda y de la derecha. Entonces, como aquí yo tengo que mantener todos los objetos de mi set de datos de la izquierda, como el C yo lo tengo tanto en el vector de filtrado como en mi data table 1, yo lo muestro con la información completa, sin problema. Pero el Z, como está solamente en mi vector de filtrado, pero no está en mi data table 1, muestro Z para la columna ABC y el resto va con NA, tal como si estuviésemos hablando de un left join. ¿Estamos? Y esto nos da el preámbulo para hablar de los joins, ¿sí? Ya esta es la última parte de el taller, ¿sí? En Data Table ustedes pueden hacer joins, o los que conocen la base de R lo pueden conocer como merge, ¿sí? En la base de R tenemos los comandos merge. En SQL, tanto en SQL como en el Tdiverso, tenemos en cambio los join, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es unir o juntar dos data tables, ¿sí? Dos data tables, usando joins o merge, como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces, vamos a unir solamente para tener el mismo set de datos que tenemos en las diapositivas. Voy a retornar este 888, voy a retornarlo a 50, ¿sí? Sería la fila 7 de la cuarta columna, va a ser 70, perdón, va a ser 50. Ok, sí, ahí está. Y vamos a crear un data table 2, ¿sí? Ok, entonces tenemos nuestro data table 1, que es ABC mayúscula logic num, ¿sí? Y ahora tenemos un data table 2 que tiene las columnas X, Y y E, ¿sí? X con valores en minúscula, Y con valores en mayúscula y E que es igual siempre a 40, ¿sí? Estos, bueno, tanto el data table 1 como el data table 2 son data tables de juguete, ¿verdad? Porque la idea es entender el funcionamiento. Nosotros nunca o casi nunca nos topamos con set de datos de 7 o 4 filas, ¿no? Pero lo importante es entender el funcionamiento del paquete y de los comandos. Ok, entonces, yo tengo el data table 1 con las 4 columnas, el data table 2 con las 3 columnas, y lo que vamos a hacer es juntar o combinar los dos data tables haciendo joins entre ellos. Bien, para esto lo primero que hay que hacer es crearles los key, ¿sí? El set key. Y es muy importante que los set key tengan el mismo orden, ¿sí? ¿A qué me refiero? El set key del data table 1 es el ABC minúscula y el ABC mayúscula. ¿Qué tiene el ABC minúscula? Datos en minúscula, ¿sí? Y el set key en el DT2 tiene primero X y luego Y. ¿Qué tiene X? Tiene los datos también en minúscula, ¿sí? En la segunda clave en el data table 1 es ABC mayúscula. ¿Qué tiene ABC mayúscula? Los datos en mayúscula. Mientras que la segunda clave en el data table 2 es Y, que tiene los datos también en mayúscula. ¿Estamos? O sea, es muy importante que el orden sea el mismo, ¿verdad? Porque estamos seteando las claves y R internamente va a comparar ABC con X y va a comparar ABC mayúscula con Y. ¿Ok? Bien, entonces hemos ya, si hacemos el structure de data table 1 y así también del data table 2, podemos ver que en el data table 1 tenemos el atributo sorted por ABC minúscula y ABC mayúscula, y en el data table 2
tenemos el atributo sorted por X y Y, donde sabemos que X son los valores en minúscula y Y son los valores en mayúscula. No hay problema. Ok, entonces ahorita vamos a entrar a la parte de los joins, ¿sí? Yo puedo hacer esto de aquí sería dt1 left join dt2, ¿sí? Esto de aquí, dt2 entre corchetes dt1, significa dt1 left join dt2. ¿Ok? Si ejecutamos esto, vamos a ejecutar esto. Si ven, ¿cuál es el left join aquí? ¿Cuál es el data table de la izquierda en este left join? Data table 1. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener todas las filas del data table 1. Entonces voy a mostrar el data table 1, voy a mostrar el data table 2 y voy a mostrar el left join de ambos. ¿Sí ven? Entonces tengo esto como mi data table 1, tengo esto como mi data table 2 y este de aquí sería, ¿qué sería esto? Data table 1 left join data table 2. ¿Ok? Entonces todas las filas del data table 1 se van a mostrar aquí. ¿Cuántas filas tengo en data table 1? 7. ¿Sí ven? Entonces tengo AA, BB, CC, CC, CE, DB y DD. AA, BB, CC, CC, CE, DD y DD. ¿Sí ven? Todas las filas del data table 1 se muestran acá en mi data table resultante. Y tengo la información del data table 2 puesta en los elementos que sí se repiten. ¿A qué me refiero? Ok, vamos a ver. ¿La combinación AA está en el data table 2? Sí, sí está. Ok, entonces se muestra el 40. La combinación BB está en el data table 2? No, está aquí, no está en el data table 2. Entonces, para BB se muestra un NA. La combinación CC está en el data table 2? No, esta tampoco está en el data table 2. Entonces se muestra NA las dos veces, o sea, las dos filas que sale esa combinación en el data table 1. Luego, la combinación CE está en el data table 2? Sí, aquí está. CE está en el data table 2. Entonces CE tiene el valor de 40. La combinación DB está en el data table 2? No, no está. Queda como NA. Y así también DD queda como NA. ¿Sí ven? Entonces, yo he mantenido toda la información de mi data table 1, ¿sí? Y además he llenado la información que se ha podido de mi data table 2. ¿Cuándo la he llenado? La he llenado, en este caso, cuando la combinación se repite, ¿no? AA y CE. Aquí, AA 40, CE 40. El resto tiene NA, ¿sí? Tal cual como funciona un left join en SQL o en el Tidyverso. Ahora, una cosita más. Fíjense en el nombre de las columnas que quedan, ¿sí? No me queda el nombre ABC y ABC. No. ¿Qué nombres se mantienen? Se mantienen los nombres X y Y. ¿Sí ven? X y Y, logic y num sí se mantienen, ¿sí? El E también se mantiene, ¿verdad? Pero como yo estoy comparando las columnas ABC con X y Y, ¿sí? Como yo estoy comparando las columnas ABC
con X y Y, ¿sí? Como el DT2 está aquí primero, los nombres que se mantienen son los nombres del DT2, o sea, se mantiene el nombre X y Y. ¿Estamos? Espero que esté bastante claro. Ahora, si yo no quisiera hacer un left join, sino que quiero hacer un inner join, lo único que haría es poner el no match igual a 0, ¿sí? Perdón, antes de hacer el inner join, yo puedo poner aquí no match igual a NA, y esto me sale, esto de aquí es equivalente a esto de acá, ¿sí? O sea, no match NA es el valor que está por default aquí, ¿sí? No match NA es el valor que está por default ahí. Entonces es lo mismo. No match igual a 0, en cambio, me permite hacer inner joins, ¿sí? Entonces voy a mostrar otra vez, voy a mostrar otra vez el DT1, voy a mostrar el DT2 y vamos a hacer el inner join. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el DT1, el DT2, ¿sí? Y acá abajo está el inner join. ¿Qué es el inner join? Para los que recuerdan SQL o la lógica del Tdiverso, el inner join va a mantener en sus filas solamente las combinaciones que se repitan en ambos sets de datos. Entonces tengo AA se repite acá, entonces se mantiene abajo con la información del data table 2 y la información del data table 1. Luego BB no está, CC tampoco, no está abajo, CE sí está abajo, está aquí, ¿ok? Entonces se muestra con la información del data table 2 y luego la información del data table 1. DB no está abajo y DD tampoco está abajo. ¿Sí ven? Entonces solamente se muestra estas dos filas que estarían aquí. ¿Ok? Eso es el inner join. ¿Y cómo hacemos el inner join? Simplemente poniendo no match igual a 0. ¿Sí? Es decir, las combinaciones que no tienen par, no me las muestres, ¿sí? Igual a 0. Acá en cambio en el left join, las combinaciones que no tienen par, muéstramelas y ponlas NA. Por eso que se ve aquí los NA, ¿sí? Esa es la idea detrás del no match igual a 0 o no match igual a NA. ¿Ok? Si yo quisiera hacer en cambio right join, ¿sí? Lo que tengo que hacer es cambiar el orden, ¿sí? Ya no poner DT2 igual a DT1, perdón, DT2 y entre corchetes DT1, sino que me va a tocar poner DT1 y dentro DT2. ¿Ok? Sería DT2 left join DT1. ¿Ok? Entonces, si muestro otra vez el DT1 y muestro el DT2, si hacemos esto de aquí, nos va a quedar de esta manera. Entonces, tengo aquí el DT1, tengo aquí el DT2. Como esto es ahora un left join, pero partiendo del DT2, ¿cuáles son las filas que yo voy a tener? Las filas del DT2. ¿Sí? Entonces tengo AA, BX, CE, ZZ. AA, BX, CE y ZZ. ¿Sí? De estas aquí, ¿qué combinaciones están arriba? Está la combinación AA, que es lo que tenemos aquí, y está la combinación CE, que es lo que tenemos acá. Entonces, voy a tener logic y num solamente para el AA, no logic y num y para el CE. El resto va a salir NA, ¿sí ven? El resto va a salir NA.
porque ahora estoy manteniendo las filas de mi DT2, porque ahora el DT2 es el que está dentro de los corchetes. O sea, estoy haciendo DT2 left join DT1. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, y lo mismo pasaría si es que yo hago no match igual a 0. Ya no estaría haciendo el left join, sino que lo que estaría haciendo es inner join, ¿sí? Fíjense que la única diferencia entre hacer DT2, DT1 no match igual a 0 y DT1, DT2 no match igual a 0, la única diferencia entre estas dos es el nombre de las columnas. ¿Sí ven? Como acá tengo primero DT2, me mantengo los nombres de DT2. Como acá tengo primero DT1, mantengo los nombres de DT1. De ahí el resto es lo mismo. Si ven, solamente tengo dos filas, y la información que está a la derecha es la misma. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Bueno, nos estamos pasando. Quedan básicamente dos temas más: los join ordenados y un comando que les permite leer CSVs de forma más rápida, ¿sí? El join ordenado, sobre todo, es bastante interesante. Déjenme... No, perdón, esto de aquí. Esto de aquí quiero mostrarles. Los roll joins, ¿sí? No sé si ustedes han tenido alguna ocasión, supongamos que ustedes trabajan con series de tiempo, ¿sí? O con información que no está sincrónica. ¿A qué me refiero? Digamos que ustedes están trabajando en una empresa comercial, ¿sí? Y las empresas comerciales tienen promociones, ¿verdad? Entonces hoy, 24 de abril, se saca una promoción que le da 10% de descuento a ciertos productos. ¿Ok? Entonces en algún lado, en alguna base está 24 de abril, promoción, laptop a 10% de descuento, ¿sí? Entonces ustedes tienen esa promoción atada a una fecha y a un producto. Y ustedes tienen ventas no solamente el 24 de abril, tienen el 24, el 25, etcétera, hasta el 30 de abril, ¿sí? Y ustedes quieren saber qué promoción estaba vigente cuando se hicieron las ventas, ¿sí? Si ustedes hacen un join entre la fecha de la factura y la fecha de la promoción, la única factura que le va a salir, o las únicas facturas que les van a salir con la promoción del 10% de descuento en laptop, van a ser las facturas del 24 de abril, porque la promoción está atada a esa fecha. ¿Ok? La promoción del 25 de abril, las facturas del 25 de abril ya no les va a salir con esa promoción. ¿Ok? Entonces ahí es que viene la utilidad de los roll joins. La idea de los roll joins es que al hacer el join no solamente busque una comparación perfecta entre el valor de una tabla versus la otra tabla, sino que busque una comparación aproximada, yéndose para atrás o para adelante, ¿sí? Ya lo vamos a entender mejor con el ejemplo, ¿sí? Supongamos que tenemos el DT1 y el DT2. Está de esta manera, ¿ok? Al DT1 le vamos a asignar
ahora dos claves, ABC minúscula y num, ¿sí? Y al DT2 le vamos a asignar como claves la X y la E, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que ahora las claves van a ser ABC y num, y acá X y E. ¿Estamos? Bien. Si yo hago solamente DT1 join con DT2, ¿sí? Fíjense en esto de aquí. En DT1 voy a mantener las filas de DT2, ¿no? En DT2, ¿qué combinación necesito? A con 40. Tengo acá A con 40, tengo A con 10, no tengo, ¿verdad? Entonces por eso se muestra el A con el 40 y se muestra NA en las columnas correspondientes al DT1, ¿verdad? Porque no hay esa combinación. ¿Tengo B con 40? No, no tengo B con 40. ¿Tengo C con 40? Tampoco tengo C con 40. ¿Y tengo Z con 40? No, ni siquiera tengo Z aquí, ¿verdad? No tengo Z en el DT1. Ok, entonces todas las filas, si se dan cuenta, todas las filas, ¿sí? Para lo que corresponde a las columnas del DT1, todos salen NA, ¿sí ven? Porque nunca tengo un match perfecto entre la columna X y la columna E versus la columna ABC y la columna num. ¿Estamos? Pero fíjense ahora qué pasa si yo hago DT1 join DT2 pero con la opción de roll igual a true, ¿sí? Si yo hago ahora, déjenme nuevamente mostrar el DT1 y el DT2 y el join. Ok. Si activo el roll igual a true, ¿qué es lo que va a pasar? Ok, tengo la combinación A40. Tengo la combinación A40. No tengo la combinación A40, pero sí tengo A10. ¿Sabes qué? Ok, dame esos valores. A false. ¿Tengo la combinación B40? No tengo la combinación B40, pero sí tengo la combinación B20. Dame esos valores. B falso. Ok, B false. Tengo la combinación C40. No tengo la combinación C40, pero tengo C50, 70 y 999. Ok. Pero yo quiero algo que esté antes. ¿Tengo algo menos de 40? No hay. Ya, entonces no traigo nada. NA. ¿Tengo la combinación Z40? No, panda, ni siquiera tengo la Z. Ya, entonces tráeme los NA nada más. ¿Sí ven? ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que yo acá tenía 10, que es un valor menor a 40, y entonces él dijo, ok, te lo acepto. Acepto eso de ahí para hacer el match. ¿Sí? Tenía acá el valor 20, que era un valor menor a 40, y también decía, ok, te lo acepto para hacer el match. ¿Sí? En el ejemplo que les ponía, supongan que estas son las fechas de la factura. Tengo 24 de abril, 25 de abril, 26 de abril, etcétera. Y acá tengo que una promoción del 10% al 24 de abril, ¿verdad? Entonces todas estas fechas, 25, 26, 27, no van a tener correspondencia perfecta en mi data de promociones, pero sí tengo una promoción anterior. Entonces al hacer el roll join, yo acepto que esa promoción anterior me la agregue, esa información me la agregue en las fechas siguientes, ¿sí? Eso es el roll join, ¿sí? Yo no solamente busco la combinación A40, sino que busco A40 y valores menores a 40. Y el primer valor menor a 40 lo traigo, ¿sí? Entonces A40 no hay, pero hay A10, ok, me traigo el A10, tengo A false.
B40 no hay, pero tengo B20, entonces me traigo el B false, que es la información de esa combinación. Espero que esté entendido, ¿sí? Si lo hiciéramos al contrario, por ejemplo, vamos a poner el DT1, DT2 y hacer el roll join, ¿sí? Aquí tengo A10, ok, A10 tengo acá, no, tengo A40, pero 40 es mayor a 10, entonces NA. B20, tengo el B20 acá, no, tengo B40, sí, pero 40 es mayor a 20, así que no lo traigo. Ok, C50, ¿lo tengo acá abajo? No, tengo C40, pero 40 es menor a C50, bacán, 40 es menor a C50, tráelo. Entonces, ¿qué trae? Se fue el mouse, acá está. Entonces esta E la pone aquí. Nuevamente, C70, no tengo 70, pero tengo el 40, tráeme el valor entonces, me trae la E. C999, no tengo el 999, pero tengo el 40, entonces tráemelo porque el 40 es menor a 99, ¿ok? Y de ahí, D40, tengo acá D40, no, ni siquiera tengo la D, entonces NA y NA, ¿ok? Entonces eso es el conocido roll join. Bien, pueden setearle otras opciones como nearest, que les va a buscar el más cercano, ¿sí? Y aquí ya no va a buscar que sea hacia arriba o hacia abajo, ya no va solamente a buscar hacia abajo, sino que también va a aceptar valores hacia arriba, ¿sí? Y ustedes le pueden definir si quieren que busque hacia arriba o si busca hacia abajo, poniéndole más infinito o menos infinito, ¿sí? No voy a hacer los ejemplos por tiempo. Entiendo que ustedes definieron un tiempo para el curso, pero la idea es esa, ¿sí? La idea es esa. Yo no encuentro la correspondencia exacta, ¿verdad? No encuentro el 40 exacto, ¿sí? Pero si tengo un valor menor a 40, o mejor dicho, es como que yo busco hacia arriba valores menores o hacia abajo valores mayores, dependiendo de qué parámetro le ponga el roll. Roll igual true, él va a buscar hacia arriba valores menores. Roll igual nearest va a buscar el valor más cercano. Más infinito o menos infinito es para que busque hacia arriba o hacia abajo en el dataset, ¿sí? Ustedes pueden jugar con esto de aquí, está en las diapositivas para que jueguen, ¿sí? Más infinito o menos infinito, ¿sí? Y para terminar, ¿sí? Hay muchas veces que les dan, cuando ustedes se descargan de una base de datos, cuando hacen un query, muchas veces les trae millón información, ¿sí? Y los queries se suelen descargar en CSV. Ok, entonces cuando ustedes hacen el típico read table de R, eso se puede demorar bastante, ¿sí? Entonces aquí hay un ejemplo donde se demora 5 segundos en leer el archivo, si es un archivo de 1 millón de observaciones, pero resulta que data table tiene la función fread, ¿sí? Que lo hace en menos de un segundo. Entonces, con esto, con esto terminamos el curso. No sé si tengan alguna pregunta. Pueden abrir el micrófono. Déjenme tomar. Néstor, una pregunta. Por ejemplo, si yo quiero invocar la base de datos del Banco Mundial para poderme bajar
el Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. El Banco Mundial, ¿cómo invocó eso? Entiendo que... Relacionado con lo último que usted planteó, ¿no? Sí, bueno, entendería que primero deberías, con los comandos de curl, del paquete curl de R, tú deberías poder descargarte el archivo que dispone el Banco Mundial, ¿no? Y eso guardarlo a tu computadora. ¿Sí? Entonces, digamos que esta parte de aquí se cambiaría por conectarte al Banco Mundial y guardar eso de ahí en un archivo de la computadora. ¿Sí? Lo que harías después de eso, para poder leerlo, si es que son muchas filas, lo que harías es, lo normal que haces es que tú lo lees con read.table, ¿verdad? O con read.csv, que es básicamente lo mismo que read.table. Pero si son muchas filas y eso se demora bastante, en lugar de hacerlo con read.table, lo deberías hacer con fread, ¿sí? O sea, fread lo que te ayuda es el archivo CSV que ya lo tienes en tu computadora, cargarlo a R de una manera mucho más rápida, ¿sí? 1.000.000 de filas sigue siendo algo pequeño, ¿sí? Pero fíjense que 1.000.000 de filas en mi computadora, que no es cualquier cosa, por así decirlo, se demora ya 5 segundos, mientras que con DataTable se demora menos de un segundo. Es una diferencia abismal, ¿sí? Entonces, imagínense set de datos de 5 millones de filas, ¿sí? Probablemente si ustedes leen el CSV dentro de R con read.table, se les va a demorar fácilmente 1 minuto, mientras que con DataTable les demorará par segundos, ¿sí? Entonces esa es la ventaja de fread, de DataTable, ¿sí? Ok, gracias, Néstor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Déjenme leer lo que estén poniendo en el chat. Con DataTable puedo trabajar con diferentes tablas como SQL y hacer joins. Bueno, sí, creo que asumo que esa era una pregunta anterior. Sí, lo acabamos de ver. Cómo hacer joins, e inclusive hay roll joins que no es algo que sea soportado por el estándar de SQL, ¿no? Microsoft SQL tengo entendido que sí lo hace con ciertas cosillas. Postgres me parece que también, pero no es estándar. ¿Qué más? La presentación, sí, la presentación se encuentra en el GitHub. También voy a poner el script que desarrollamos, lo voy a poner ahí. No, la función fread solo lee CSVs y TXT, no lee SAF, DBF. Para eso ya te tocaría usar los otros paquetes que tiene R, como foreign, como dentro del TDverso mismo hay paquetes para leer archivos de SPSS y demás. SPSS Stata. No se ha pensado hacer certificación de este curso. Quizás en el mod que estamos trabajando con la sociedad estadística saquemos un mini curso de DataTable y ahí puedan certificar u obtener un certificado de este curso. Roberto, no sé si es que hay alguna pregunta desde Facebook. Si no tienen más preguntas, creo que podemos cerrar. Ninguna, Philip. Ok, entonces, si no hay preguntas, les agradezco mucho haber participado de este taller. Espero haya sido de su completa utilidad. Espero nos sigan para más actividades como este tipo en las redes sociales de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, ¿no? Facebook Live, SOC EQS, perdón, en Facebook SOC EQS, o en Twitter SEE_estadística, lo mismo en Instagram. Tenemos también LinkedIn y una página de Eventbrite donde vamos compartiendo eventos, ¿sí? Si no nos siguen o no nos han seguido antes de este curso, nosotros durante la cuarentena hemos estado sacando charlas casi todos los días. Solamente paramos la semana anterior, que tuvimos un conversatorio muy bueno donde estuvo la rectora de SPOL y otras personas muy importantes. Y la semana anterior que hicimos un bootcamp de desarrollo de bots.
Entonces pueden ver en nuestra fanpage las otras charlas que hemos venido dando. Y pues muchas gracias a todos por participar. Estamos viendo. Chao, chao.